Bienvenidos a la segunda temporada de entrevistas a los dominicanos que viven en Londres o en el Reino Unido. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la inspiradora historia de Milagros Tolentino, Mili. Sus expectativas eran grandes, sobre todo en las oportunidades laborales. Ella nos contará cómo la cultura británica la ha sorprendido, desde el respeto hasta la paz que ha encontrado viviendo en esta nueva tierra. Acompáñanos a descubrir cómo ha sido su adaptación y su desarrollo personal. Hola Mili, bienvenida a este canal. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte aquí y escuchar tu historia. ¿Cómo estás? Hola Giselle, buenos días, gracias. Es un honor que por fin ya haya sido mi turno en esta ocasión. Estamos bien, gracias al Señor. Espero que estés bien y a todo el que vaya a ver este video, pues que también esté bien, se encuentre bien. Qué bueno. Sabes que el objetivo de estas conversaciones es realmente tener una plataforma donde los demás dominicanos que han decidido migrar o que están a punto de hacerlo encuentren realmente ese apoyo que necesitan en nuestras historias, reflejadas, aunque cada historia es distinta, pero nuestras Así historias es, también sirven de apoyo para aquellos que lo necesitan. A mí me gusta así es. siempre comenzar con la historia de esta persona con la que estoy hablando. Yo no sé si tú sabes que tú eres de la minoría de los dominicanos que han llegado a Londres específicamente, directamente desde República Dominicana, Así es. porque la mayoría ha venido como yo, que ha hecho el puente, digamos, en España y luego a Reino Unido. Tú eres de esa minoría que ha llegado desde allí, así que seguro tu historia va a ser diferente y va a servir para aquellas personas Así que es, sí, vengan claro. directamente desde República Dominicana. Cuéntanos, Mili, ¿de dónde eres específicamente de nuestra isla y qué hacías antes? ¿Cómo fue tu historia en Dominicana antes de conocer este país? Pues bueno, yo nazco exactamente en la capital, en Santo Domingo, vivía en el barrio primeramente Los Guandules, luego me trasladé años después a Los Minas, luego me pasé por la maternidad, el comedor económico, toda esa área, o sea, me mudé solamente 3 veces en mi vida. Y pues nada, lo que desde pequeña siempre me ha gustado como que tener ese conocimiento, me ha gustado. Incluso no tenía en mente el viajar, pero sí en mi país me encantaba estar en actividades. Mi familia es una familia muy activa en actividades. Mi madre pues es profesora, mi padre pues no tuvo estudios, pero también pues tenía una buena posición en su trabajo. Yo estudié psicología por un tiempo en mi país y pues bueno, así va mi historia. Ok, ¿y dónde creciste las últimas años de tu vida antes de decidir migrar? ¿Dónde estabas? Bueno, pues yo duré casi 4 años viviendo en Los Minas, En en Los la Minas. parte este del país. Sí, sí. Ok, ¿tus hermanos, tus padres siguen allí? Ahora se han mudado hacia Lucerna. Precisamente cuando vine para acá, pues un año después se mudaron a Lucerna, ya en su casa propia, pues ahí todavía residen. Y cuéntame cómo se da esa idea, porque decías en principio que nunca pensaste realmente en viajar, sino que te envolvías en las actividades cotidianas y familiares allí en República Dominicana. ¿En qué momento se da esa oportunidad o ese cambio de pensamientos, de decidir en algún momento o contemplar migrar? Pues bueno, yo no tenía mis posibilidades, primeramente, no tenía mis posibilidades viajar a ningún país, pero sí tenía en mente, así lejana, Estados Unidos porque hice inglés por inmersión. Y como todo joven que estudiaba inglés por inmersión, pues tenía la esperanza de irse en el summer work. Y yo pues empecé a estudiar inglés por inmersión y dije, bueno, si en algún momento me llega la oportunidad, pues estudio esto y me voy a Estados Unidos. Ese era mi plan, terminar mi carrera o pausarla e irme por un año y trabajar. Perdón, por 3 meses, que era lo máximo que daban. Pero nunca, nunca se me ocurrió venir a esta parte del mundo. Nunca me pasó por la mente, estaba soltera en ese tiempo, o sea que mi mentalidad estaba exactamente centrada en superarme totalmente. Terminar la carrera de psicología, psicología industrial, estudiar el inglés y luego irme a Estados Unidos.
Esa era mi mentalidad. Y Nunca pues se dio la luego, oportunidad de trabajar no, 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 porque resulta que conozco a mi esposo en el proceso que ya termino el inglés por inmersión, creo que unos meses después, y pues ya ahí fue cambiando mi perspectiva. Y ahí fue que vi ya con este país, algo que Ok. nunca pensé, ni imaginé, ni me pasó por la mente. No tengo ningún tipo de familiar en este país, no tenía ningún permiso migratorio para entrar a este país, o sea que no me pasó por la mente, para nada. ¿Y de qué fecha estamos hablando? ¿Cuándo conoces a tu esposo? ¿Estabas estudiando o en qué etapa de la vida estabas cuando ya lo Bueno, yo conociste? estaba ya terminando mi carrera de psicología en el 2016. Empezamos a hablar. Tenemos familiares en común, o sea, no de sangre, pero sí tenemos amistades que no somos como familia, pero muy lejanos. Y entonces ahí empezamos a hablar, pero fue alrededor del 2016, 2015, 2016, ya cuando había terminado el inglés por inmersión, unos meses después. Ahí fue que lo conocí. Ok. Y Sí. entonces se da, supongo, la oportunidad de conocerse, iniciar una relación. ¿Cómo se da, por ejemplo, esa unión o cómo se da realmente el planificar como pareja y el decidir, bueno, tú tienes que venir al Reino Unido conmigo? Porque me imagino que son cosas que la hablaron antes y como tú no tenías realmente la mentalidad o no tenía en tu, digamos que dentro de tus objetivos, Ujú. migrar al Reino Unido, ni tenías a lo mejor idea de cómo era la cultura de aquí. ¿Cómo tú Ujú. recibiste o asimilaste eso de que tenías que dejar tu país? No había posibilidad de irse a Estados Unidos Así como es. querías, sino que era Reino Unido. Bueno, a finales de 2015 empezamos a hablar primero como amigos, no teníamos intención de relación, él tenía su pareja, yo estaba soltera como mencioné antes, pero empezamos a hablar, él estaba enfrentando unas situaciones particulares y ahí empezamos a hablar y se fue dando esa amistad muy hermosa donde nos comprendíamos ambos. Yo hablaba con sus familiares que tenía en República Dominicana, o sea que no era alguien totalmente desconocido. No lo conocía personalmente, pero sí conocía a sus amistades, conocía a su familia. Y entonces como que hubo más confianza por medio de yo conocer parte de él. O sea, hubo esa confianza. Luego viajó a mi país, pero antes de viajar, pues alrededor de casi un año ya habíamos como que entrado en esa relación, vamos a intentarlo. Y pues ahí empezamos a hablar de nuestros planes. Y ya por ahí, por el 2017 más o menos, pues ya dimos el paso de casarnos y pues él fue, nos casamos, se regresó y ahí empezó todo el trámite para yo venir para acá. Y claro, tuve que pausar mi carrera. Pude terminar el inglés por inmersión, pero pausé mi carrera. Pensaba venir y regresar a terminarla, pero se dieron otras circunstancias y pues yo tuve que quedarme. Ok, y cuéntanos un poquito cómo se da ese proceso migratorio o ese tipo de proceso que tuviste que hacer, porque en tu caso viniste por arraigo familiar, otros vienen Exacto. por cuestiones laborales o estudios, hay diferentes procesos migratorios. En tu caso, ¿cómo se dio? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer desde allí para poder hacer ese proceso? Pues bueno, él inició todo desde aquí. Desde aquí se comunicó con un abogado, me trajo por reagrupación familiar. Él era mi tutor, según indicaba en el visado. Pues él empezó con los trámites desde aquí me decía lo que tenía que buscar allá, que eran mis datos personales, profesionales, si tenía alguna propiedad, cosas básicas que preguntan. Y pues bueno, yo empecé a buscar eso. Él mismo me hizo la cita desde aquí y ya con esa cita pues yo me presenté. Fue algo rápido comparado con Estados Unidos. Se tardó 3 semanas en darme una respuesta, en la embajada. Me llamaron desde Estados Unidos, me hablaron en español, yo solicité que me hablaran en español porque tenía entendido que el inglés británico nunca lo había escuchado, pero me dijeron que era un poco más difícil y yo solicité que me hablaran en español. Me hablaron en español, me hicieron la entrevista, duró menos de 10 minutos y pues después de ahí, 3 semanas después, pues sí, me dijeron que fue aceptada, me mandaron un correo y pues me llegó a mi casa a domicilio mis documentos, mi pasaporte sellado y todo lo demás. Fue súper rápido el ¿No proceso. tuviste que ir a ninguna embajada, consulado allí en la Sí, capital? en Dominicana, sí, él me dio la cita y yo fui a la embajada, fui a llevar los documentos y los dejé allí y luego esos mismos documentos me regresaron 3 semanas después ya con el sello en Ok. el pasaporte. Sí. ¿Recuerdas qué tipo de visado tenías o te dieron? ¿Cómo se Sí, un llamaba? visado de 6 meses, Ujú. exactamente.
sí, un Pero no visado de recuerdas el 6 meses. nombre. Me parece que es Family Permit, pero no estoy segura yo. ¿Tú recuerdas el nombre? Creo que decía EU, algo así, no recuerdo muy bien, no recuerdo Ujú, muy bien, pero lo que sí que el lapso de tiempo era de 6 meses, reagrupación familiar. Eso es ujú. lo que recuerdo, sí, hasta ahora. Sí, es importante hacer el paréntesis y decir que Sí, en ese tiempo que tú hiciste ese proceso, el Reino Unido todavía pertenecía a la Unión exacto. Europea, o sea que No, los no había pasado procesos el eran Brexit, sí, distintos. Y que tu exacto. esposo, a ser nacionalizado español también, el Ujú, proceso también era distinto, que no es lo claro, mismo que él siendo dominicano viviendo en el Reino Unido, sí, se iba a ser arraigue. diferente. Entonces es diferente. Así Yo es. sé que realmente tú, por ejemplo, porque nos conocemos de cerca, sé que el visado al principio, no sé si ahora ha cambiado tu estatus migratorio, ya luego no nos contarás. Sí. Tú dependías de él, lo que significa que, por ejemplo, para ir a España o a otro país de la Unión Europea, tú tenías que ir con él. No sé si eso sigue siendo igual. Cuéntanos un Sí, poquito. sigue exactamente igual, aunque ya yo tenga residencia y tenga el estado ya establecido, el settlement status, aún así debo de ir acompañada de él. No puedo viajar sin él a menos que yo tenga el visado español u otro tipo de visado de Europa que me permita entrar a España. Todavía sigo bajo su tutela migratoria, sí, Ok. hasta ahora. Y cuando llegaste aquí, Mili, con ese visado de 6 meses, qué proceso fue el segundo paso que tuvieron que hacer para, digamos que hacer el cambio? Porque después del visado pasaba al Ujú. pre-settlement, ahora tienes la indefinida, pero antes de eso tuviste Sí, la residencia por 5 años. Cuéntanos cómo claro. hiciste para hacer ese Pues cambio. bueno, alrededor de los 5 meses, porque aplicamos un poco tarde, se nos pasó el tiempo, alrededor de los casi 5 meses empezamos a solicitar a través de una abogada que tenía mi esposo, pues ella empezó a aplicar, a solicitar y fue justo a tiempo, si no hubiera tenido que regresarme y hacer otra aplicación. Entonces ella me aplicó y creo que a las 2 semanas me llegó por email a ambos ya esa residencia por 5 años y así ya pude continuar en Reino Unido. Ok, ¿tú llegaste en qué Sí. fecha aquí? Llegué en el 2000, en junio del 2017, llegué a este país. ¿Qué tal la adaptación? Cuéntanos un poquito para nosotros trasladarnos a ese primer día de Emilia aquí en Londres. ¿Cómo viste todo? ¿Y dónde llegaste? ¿Cómo te sentiste? Sí, inmediatamente llegué, ya mi esposo me estaba esperando ya ahí en el aeropuerto, con todo y maleta en manos, pues me dio todo un tour, caminamos. Y nada, me fue un día maravilloso, porque no sabía lo que iba a enfrentar, no sabía lo que iba a suceder, pero fue como, llegué como, no solamente con maletas cargadas de ropa, sino con esperanzas, llegué con una maleta cargada de sueños, de logros que quería aquí obtener. Y nada, fue un día maravilloso, paseamos, me mostró todas las zonas turísticas de este país. Y pues bueno, esos primeros días fueron espectaculares. Estaba empezando ese proceso de adaptación poco a poco. Y pues ya luego empecé a ver lo que era la realidad más a fondo, que no es mala en sí, sino que para un migrante salir por primera vez de su país a otro país completamente diferente en cultura, en clima, en absolutamente todo, hasta en sistema, pues fue un poco más difícil, iniciando por el idioma. Fue muy difícil esa adaptación al principio. ¿A qué zona de Londres llegaste? London Bridge, No, me Tower refiero a Bridge. residir ya. O sea, Ah, bueno, cuando... exactamente Ajá, en London, sí, residí en London, en Hackney. Ahí Hackney. fue donde, ajá, ahí fue donde empecé a tener los primeros meses ya ¿Y qué de te vivencia. pareció el barrio? ¿Cuándo fue tu primer contacto realmente con el acento británico? ¿Cómo viviste todo eso? Pues bueno, tenía un poco de timidez al principio, incluso para ir al supermercado no quería como que abrirme, estaba totalmente cerrada y sabemos que el inglés por inmersión que nos enseñan en República Dominicana es el americano, o sea que Ujú. hasta el vocabulario es un poco diferente, la pronunciación, incluso hasta el ritmo es diferente y al yo llegar aquí y entrar a supermercados con mi esposo y escuchar, como que me fue muy difícil, estaba bloqueada, no era lo que yo esperaba. Escuchar personas de otros países, porque aquí sabemos que hay muchas Ujú. nacionalidades, y hablando ellos Multicultural. en su inglés era como algo totalmente impactante para mí. Entonces, al principio no fue nada bueno. Yo no quería ni siquiera salir, no quería hablar por ese motivo.
Al principio fue así, un poco duro. ¿Y qué hiciste para ir rompiendo un poco el hielo? ¿Recuerda las cosas que tuviste que hacer para, digamos que, Sí, sí. abrirte camino y paso? Sí, sí, tuve que hacerlo a la fuerza, porque como mi esposo trabajaba todo el día, yo me quedaba pues en mi casa sola todo el día, tenía necesidades de comer, de salir, de comprar, y pues él me decía, tienes que salir para que vayas conociendo. Y pues bueno, tuve que obligarme a salir, decir las pocas palabras que podía y las que podía entender, compraba, pagaba y me iba. Eso era al principio. Personas en la calle me paraban, me preguntaban cosas y yo de una vez venía como que ese temor y intentaba comprender, pero era algo ya mental, o sea, era algo ya por mi experiencia de llegar a este país, no podía como que comunicarme bien. Entonces empecé a investigar sobre cursos de inglés aquí que dan, que por cierto lo dan gratis para las personas que llegan a este país y tienen hijos, que empecé a estudiarlo, inmediatamente quedé embarazada. Bueno, después de que di a luz, ya empecé a estudiar el inglés. Y pues bueno, como era madre y tenía ya a mi niño muy pequeño, me permitieron estudiar gratis. Y yo aproveché y me puse a estudiar el inglés, que eso fue lo mejor. Ya tenía mi base de inglés por inmersión y ya aquí solamente era refinar y aprender palabras nuevas. Ahí fue que empecé, a través de la comunicación con demás estudiantes, a abrirme más. O sea que fui botando el miedo, fui perdiendo el temor y ahí sí pude hablar un poco mejor. Ujú. O sea, que tú, uno de los consejos que daría es realmente, aunque vengan con la base del idioma, estudiar Claro, para, claro, claro, para, claro. digamos que hacer ese contacto con el inglés. Claro, claro. Más que aprender Realmente. el inglés es escuchar a los demás y tratar de entablar una conversación. Eso ayuda bastante. Ok. Sí, sí, Decías sí. que quedaste embarazada, digamos que en poco tiempo, recién llegada aquí. Poco tiempo. ¿Cómo, cómo tú asimilaste esa adaptación, no solamente a un nuevo país, sino a un Ujú. nuevo estilo de vida? Así Pasaste es. de soltera a casada, de dominicana a británica y de no ser madre a ser madre. Muchas Así cosas es. en un mismo tiempo o muy Sí, sí, continuas. sí, sí. ¿Cómo tú asimilaste todo eso y cómo te fuiste adaptando a todo? Bueno, al principio se me había olvidado decir que después de que llegué ese día, unos 2 o 3 meses después, empecé a sentir ese síndrome que sienten los migrantes, que en El psicología duelo se le llama el síndrome migratorio. de Ulises, sí, que es esa ansiedad, esa preocupación, ese temor, esa soledad total. Empecé a sentirme sola, porque al yo estar rodeada en mi país de mis hermanos y todo el tiempo, al llegar aquí sin tener con quién hablar, porque el sistema de aquí de los vecindarios es que cada quien está en su lugar, nadie sale a hablar con nadie. Pues yo vi eso totalmente diferente comparado con mi país y era una soledad abrumadora. Entonces, eso fue totalmente difícil. Y luego entonces, en agosto más o menos, salgo embarazada de mi primer hijo y como que todo fue muy rápido, no me cayó nada bien. O sea, llegar aquí, luego quedar embarazada. Cuando yo pensaba regresar a terminar la carrera, quedé embarazada de mi hijo. Entonces empezamos a buscar casa, una casa más grande, para poder estar los tres con más espacio. Y como que todo me chocó muy fuerte. O sea, no lo recibí, no supe manejarme bien. Me encerré en mí misma, no que no salía de mi habitación. Mi esposo trabajaba todo el día porque al menos podía hablar con él, pero no tenía ese tiempo. O sea que no me sentó muy bien esos síntomas al principio, más o menos en el primer año. Ya luego fui comprendiendo más el sistema, entrando más en la sociedad, soltando un poco, despegándome de mi país e involucrándome en este. Ahí fue que fui aprendiendo. Y cómo entonces, porque ya claro, te embarazas en agosto del mismo año que Del llegaste, mismo año, así es. claro, Liam nace en el 2000, en abril del 18. 2018. Así es. Ya cómo viviste tú ese embarazo con la adaptación, cómo fue el trato del sistema de salud aquí, cómo viviste eso de recibir a una criatura lejos de tu familia, cómo viviste todo eso aquí. Sí, la verdad, debo admitir que mayor parte de mi embarazo la pasé muy triste, muy, muy triste,
al no estar con mi madre cerca o mi padre o alguien que me ayudara, los síntomas fueron extremos, fueron unos síntomas súper extremos. Pero al final ya de la etapa de embarazo, pues fui adaptándome. Y el sistema médico, pues fue bastante responsable con mi embarazo, la verdad, podría decir. No tuve que pagar absolutamente nada. Eh, Incluso me daban productos para el bebé, cremas, incluso mi primer pack de bebé, ya cuando estaba a punto de dar a luz, tenía mis citas regulares, programadas, a veces 2 veces por mes, dependiendo del estado del bebé. O sea que fui bastante bien atendida, la verdad, todo perfectamente bien. Qué bueno. Mili, Sí, sí, sí. y después de tener el primer hijo, ¿tus pensamientos, tu adaptación fue cambiando o en la primera etapa de recibir el bebé siguió siendo dura? ¿En qué momento tú ya empiezas a cambiar y adaptarte y a ver quizás el panorama diferente? Sí, siguió siendo dura, yo creo que un poquito más, porque al mi esposo estar trabajando todo el día, pues tenía yo sin tener experiencia de madre o alguien cerca que me dijera, el niño llora por esto, esto pasa por esto, sino lo más básico, pues la pasé un poco difícil, tanto así que varias veces llamaba al hospital para preguntar por qué pasaba esto y lo otro. Pero lo bueno de aquí es que hay una asociación llamada Health Visitors, que son madres, perdón, son profesionales que vienen a verificar la madre, si la leche se le está dando correctamente. O sea que por ese lado estaba apoyada, pero emocionalmente no, en lo absoluto. Ujú. Entonces veía el crecimiento del niño, que gracias a Dios era saludable, pero yo no estaba bien. Yo sentí que había pasado quizá por depresión postparto, debido a la falta de apoyo de alguien que me ayudara en esos momentos. Pero luego fui adaptándome. Empecé a llevar al niño a estos playgrounds para pequeños y ahí lo dejaba hasta por una hora. Nos enseñaban cómo teníamos que comprar los juguetes, o sea que eso fue ayudándome más. Hablaba con otras madres y eso me ayudó más. Ellas también tenían circunstancias similares, que estaban solas en este país, de otros países, y pues eso me ayudó un poco a entender que no era yo sola, sino que varias madres estaban pasando por el mismo problema, incluso madres solteras. Y pues eso me ayudó pues a ver el valor de yo tener mi esposo, de estar aquí bien establecida, y pues bueno, eso me fue ayudando a superar todo eso, la verdad. Ok. Ahora mismo estás estudiando psicología infantil, o sea que Así gracias a es, Dios pudiste esa carrera que dejaste allí, así es, pudiste reiniciarla, digamos, aquí. Em, así es. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya te sientes adaptada? Porque ¿cuántos años han pasado ya? Sí, han pasado creo que ya más de 6 años, casi 7 años ya aquí. Seis Sí, me años. hubiera gustado haber empezado antes, pero mi visado no me permitía estudiar en una Ujú. universidad. Tuve que esperar un tiempo para poder aplicar. Sí, y Así es, digamos que esos dos primeros años fueron muy difíciles para ti por todo el proceso de adaptación, el así embarazarte, el es, recibir un nuevo bebé y todo así eso es. también, digamos que retrasa un poco la parte Ujú, profesional. Aunque así es, la verdad es que hiciste el inglés, que eso también te ayudó bastante, digamos, que a así es, sí, sí. integrarte a la cultura británica. Ya tienes un hijo, ya sabemos que tienes otra que está Corny por ahí también, ya son Así es. dos. Inicias una carrera, estás estudiando psicología infantil. ¿Cómo lo haces con dos hijos en un país diferente, un idioma Así es. diferente, un sistema de educación diferente? ¿Cómo hiciste eso y en qué momento decidiste ya dar el paso de ingresar a la universidad? Bueno, sí fue difícil para mí llegar a este país y todo eso. Imagínate lo más difícil que es ingresar a una universidad ya en este país. Tenía un poco de temor al principio, pero dije, no, voy a hacerlo, voy a lograrlo. Empezamos a fusionar los horarios de mi esposo en su trabajo, el que sería el mío en la universidad, también acompañado de guarderías y cosas así. Así pude establecerme más en cuanto a los horarios. Y pues dije, bueno, ya estoy aquí, ya voy a vivir aquí, son 6 años, voy a entrar a la universidad. Que me pase el tiempo haciendo algo productivo. Y pues me inscribí en la universidad, me pidieron muchos documentos, la verdad. Duré casi 2 meses recolectando documentos, mi padre enviándomelos para acá, etcétera, hasta que me aceptaron y pude entrar a la universidad.
Entonces ahí voy, estoy muy feliz, la verdad. Es como que es gratificante porque es como que estoy pagándome esa deuda que dejé. Es como que ya por fin volví como que a ponerme en el camino, a ordenar todo de nuevo. Y es un desafío más grande ahora con dos niños, un esposo, un hogar. Pero sí, se puede hacer, se puede. Cuando hay decisión y voluntad se puede. Estás cumpliendo con esa parte que te debías a ti misma. Así es, Eso es lo así más es. importante, ¿no? Hacerlo por ti y por el bien de tu Exacto, familia. Eso es lo más exacto. importante. Mencionabas que tu padre tuvo que enviarte documentos. ¿Cuáles Sí. tipos de documentos se necesitan en ese sentido para ingresar a la universidad aquí? Bueno, récord de notas del bachiller, certificado de bachiller, también un récord de notas de la universidad, aunque no terminé, pues ellos querían ver que yo había entrado a ese otro nivel, que Ujú. es un nivel posterior al bachillerato. Querían ver exactamente notas del inglés y de matemáticas, porque esos son los requisitos que piden aquí para poder ingresar a una universidad. Independientemente de la carrera, te piden notas de matemáticas y de inglés. Si no tienes eso, pues tienes que hacer el inglés aquí y tienes que hacer matemáticas aquí para poder ingresar. O sea, para que evites pasar por el bachiller de este sistema, tienes que tener ese récord de notas. También, pues, mi acta de nacimiento, mis datos migratorios, y ya, solamente esos documentos. Ellos lo analizan y ya puedes ingresar. No sé si has leído, es una noticia Ujú. muy reciente, me parece que fue ayer, que fue publicada por algunos medios, donde se queja el sistema la organización de universidades de aquí del Reino Unido, que se le está dando la oportunidad a Sí, sí, lo estudiantes, en escuché, este sí, caso extranjeros, que entren con mucha facilidad y que no tienen ni cumplen ni siquiera con los eso es requisitos cierto. de hablar el idioma. Desde tu Ujú. experiencia, ¿qué tú piensas? ¿Es así tan fácil o se permite tan fácil que un estudiante, un extranjero entre sin ni siquiera... hablaban incluso de preguntas muy básicas como ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Es cierto que se permite aquí en las universidades entrar sin tener ni un dominio básico del idioma? Pues bueno, en mi experiencia, ellos hasta me exigieron el nivel 2 de inglés. Al menos en la Universidad de London, donde estoy asistiendo, me exigieron el nivel 2. Yo había terminado el inglés 1 en Waltham Forest College y luego pues me dijeron, mira, ese está muy bien, pero tienes que hacer el Functional Skills, Ujú, no el ESOL. Entonces me tuve que pasar al Functional Skills, que es habilidades funcionales, ujú. nivel 2, que es el superior para poder entrar a la universidad. En mi experiencia, pues ellos me lo exigieron. Me entrevistaron varias veces para ver mi manejo en el inglés y pues me dijeron, sí, hablas un buen inglés, un inglés con el cual puedes entender a tu maestro, pero necesitamos el nivel 2. Inmediatamente lo terminé, pues yo les llevé ese récord y pues sí, me dejaron entrar. No sé en las demás universidades, pero sí en mi alrededor, estudiantes que he escuchado, musulmanes, rumanos, eh, he escuchado que no tienen un buen grado de inglés. Sí, en esa parte puedo dar toda la razón. No tienen un buen grado de inglés, pero están ahí estudiando. O sea, no Ujú. sé qué evaluaciones le habrán hecho, pero a mí sí me exigieron un nivel 2 de inglés para poder Ujú. ingresar. No, incluso te pidieron certificados y récord de notas. Yo he escuchado de Es. casos también de personas que han ingresado a la universidad que ni siquiera tienen un bachillerato. Pero como tú has Mm, dicho, quizás depende sí, de la universidad y los depende, requisitos. exacto, Porque realmente exacto. la queja en este entorno es que se dice que algunas universidades reciben a Ujú. estudiantes solo por recibir Sí, sí, los el pago de beneficios. los beneficios que les da Así el es. gobierno, que ahí quisiera que nos abundes un poco. ¿Cómo entraste tú y cómo, qué ingresos económicos se necesitan para entrar a la universidad aquí? Pues bueno, aquí podemos tener la autonomía total de pagar nuestros propios estudios. Depende de, obviamente, de el estado financiero. Pero yo personalmente apliqué para el beneficio estudiantil. Ujú, Porque como no estoy trabajando y ellos pues solicitan ese préstamo a los estudiantes que realmente lo necesiten y que quieran superarse, pues yo apliqué a ese préstamo y pues fui agraciada y me lo concedieron. Y en ese préstamo pues ellos le pasan automáticamente los costos a la universidad. No toco absolutamente nada de ese dinero para la integridad.
Entonces, sí, yo tuve que aplicar para el beneficio estudiantil, para el préstamo, y también ellos dan pues otra parte que es para el mantenimiento. Ese sí es realmente bajo, dependiendo de las circunstancias financieras en cada situación. Como mi esposo trabaja todo el día, full time, entonces me dieron uno bajo, pero lo que me preocupaba era que me aceptaran el de la universidad en sí. Y ya con eso pues era suficiente para mí. Y pues bueno, sí, esos dos son los que yo recibo hasta ahora ¿Es para fácil poder hacer estudiar. el procedimiento o va de la mano con el mismo proceso de ingreso a la universidad, la aplicación digamos, préstamo universitario? Ujú. Sí, son dos compañías. Bueno, la organización es la universidad y la otra organización está conectada a la universidad, aunque no son lo mismo en sí, porque ellos califican primero a ver si esta persona puede recibir ese préstamo. Pero he escuchado que no ponen muchos obstáculos para darlo, sino que simplemente aplicamos, mostramos estados financieros, si trabajamos o no, y pues ellos lo conceden. Y tarda alrededor de 2 meses para responder. O sea Ok. que es algo, un procedimiento totalmente fácil, simple, en realidad. ¿Y cómo te sientes ahora, después de 6 años de venir aquí, tener ya formalizada tu familia, otro estatus migratorio? Así es. Estando en la universidad, has tenido también experiencias laborales aquí. Me contabas detrás de cámara cuando te preguntaba yo algunas cositas para hacer la introducción, Sí, que tú venías sobre todo con esas expectativas así es. laborales, oportunidades laborales aquí en el Reino Unido. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Has visto esas esperanzas o sueños o expectativas que tenías en estas oportunidades aquí? ¿Lo has visto? ¿Cómo te sientes? Pues la Cuéntame. verdad me sorprende. Incluso yo me siento desde ahora exitosa por el simple hecho de poder tener un estatus aquí permanente, poder estar aquí en este país, empezar a estudiar. O sea, por tener el privilegio de estudiar, el privilegio de permanecer aquí, tener ya mi familia aquí, de verdad que me siento muy ilusionada, la verdad, porque estudio para mi satisfacción personal, pero también para obtener un buen empleo, porque siempre estudiamos para superarnos cada vez más. Y pues bueno, ahora mis expectativas son obtener un buen empleo acorde a mi carrera, pero comparado con hace 5 o 6 años, pues es muy grande la diferencia, porque antes pues una de las expectativas que tenía cuando vine era que iba a conseguir un empleo rápido, como tenía el inglés por inmersión, podía conseguir hasta de recepcionista, pero hasta para trabajar de recepcionista se necesitaba otros certificados que yo no tenía. Y en mi país es fácil, tú ser recepcionista, pues tienes conexiones, entras, pero aquí no. Aquí tienes que valerte de tus habilidades, de tu conocimiento, y pues no se fijan ni siquiera en tus rasgos, no se fijan en nada de eso, no hay ese clasismo, sino que simplemente verifican tus grados, tus valores, tus habilidades, y pues ya obtienes el empleo. Y pues yo no tenía muchos certificados, el único que tenía era el inglés por inmersión y tenía ciertas experiencias laborales que aquí no podían ser competencia, la verdad. Entonces tuve que quedarme sin trabajar por mucho tiempo hasta que empecé a trabajar en una tienda, en varias tiendas del centro de Londres, que eran organizando las carteras, que era poniendo bien las mesas, o sea, cosas totalmente simples para yo poder ganar experiencia aquí y para que el Estado viera que yo era productiva, porque pues muchos vienen y no intentan ser productivos, pero yo intenté, trabajando en lo que fuera, que ellos vean que yo estoy aportando algo a la sociedad. Entonces, ahora pues me siento un poco más realizada porque puedo conseguir un empleo un poquito más alto del que tenía antes, un poco más profesional, claro está. Y pues bueno, mis expectativas cambiaron, mi percepción, porque vine con una mentalidad, pero ahora tengo otra mentalidad y sé que es una mentalidad superior porque ahora me adapté a esta cultura, me adapté pues al sistema, a las personas, al idioma. O sea que tengo como que una mentalidad más amplia que la que tenía antes, la verdad, menos limitada. Qué bueno que tú haces, puntualizas en que realmente aquí no hacen excepción de personas, no miran por la Así clase, es, por la raza, sino que valoran las habilidades que que así tú es, tienes y que te ayudan realmente a crecer, porque digamos que de cierta manera eso te obliga a adquirir esas habilidades para tú así poderte es, adaptar a las ofertas laborales aquí. Qué bueno así que es. ya estás adaptada, Mili, y que ya has conseguido esa, bueno, digamos que esa maleta de sueños
se abrió Así y que es. ya has podido cumplir la mayoría de esos sueños y que supongo que han Sí, llegado sí. otros que ni siquiera contemplabas. Así es. Para ir finalizando, Mili, tres consejos que tú pudieras dar a una persona que en este momento esté en República Dominicana, por poner un ejemplo de un país, pero puede ser cualquier otra parte del mundo, y que necesite o quiera dar ese paso de emigrar. Tres cosas que a ti te gustaría, por ejemplo, saber Sí, antes sí. de dar ese paso. Bueno, primero es que nada es como lo planeamos, absolutamente nada, porque venimos con una mentalidad limitada de donde somos. Venimos con pensamientos, vamos a decir, diseñados para ese lugar. Por ejemplo, en mi país, no venir con una mentalidad limitada, sino que el primer consejo que daría es venir abierto a toda posibilidad, siempre y cuando pues no sea dañina ni para mí ni para el otro, pero Ujú. venir abierto a toda mentalidad, a que todo es posible sin limitarme. Segundo es tener la disposición de preparación, prepararse en lo que sea, pero prepararse. Y tercero es mantenerse enfocado en lo que se quiere lograr, porque muchas veces venimos sin un plan, venimos sin un sueño, o venimos con algo que no es compatible con lo que vamos a encontrar. Entonces es mejor no planificar en sí, sino venir abierto a lo que se pueda hacer, llegar a estudiar el lugar, estudiar la zona, estudiar qué es lo que está al día, al momento. Y segundo es adaptarme, adaptarme a lo que yo pueda ver aquí y poder desarrollarme. Yo creo que ese sería el consejo que yo hubiera querido escuchar en ese momento. Sí, sí, En ese momento, cuando te tocó hacerlo, no tenías la facilidad de tener a alguien o mirar a alguien que te guiara, o sí viste, te empapaste un poco de cuál sería el procedimiento migratorio que tenías que hacer o cómo era la vida aquí. No lo viste tú, no tenías a nadie que te ayudara con eso. no, la verdad no, no tenía ni familia ni amistades. Las amistades las vine teniendo ya estando aquí, como tú, que empecé a tener unas amistades aquí, pero no conocía a nadie. En internet no es lo mismo, me di cuenta, buscar en internet, ponen todo lo bonito, pero cuando llegamos al lugar, pues ya vemos la realidad. O Ujú. sea que no tenía idea de lo que iba a encontrar. Sí podemos tener algunas suposiciones, pero al final no es ni siquiera lo que nos Ujú. muestran, sino lo que vemos en realidad. Sí, es importante que tú digas esto porque realmente cada experiencia es diferente. Así Yo, por es. ejemplo, antes de venir aquí, yo sí que veía algunos vídeos en YouTube y contrario a ti, en lugar de bonito, todo lo ponían malo y negativo. Entonces, Sí. al llegar aquí, yo me di cuenta que realmente no era Ujú. tan así. O sea, tiene que haber un equilibrio. No puede ser todo Claro, malo claro. ni puede ser todo bueno. Entonces, Así sí que es es. bueno venir con esa disposición y esa mentalidad abierta a Así vivir tu es. propia experiencia, adaptarte y sacar lo bueno realmente del país. Y yo Así siempre es. aconsejo que en lugar quizás de mirar las experiencias de los demás, que nos asesoremos en plataformas oficiales, por ejemplo, la página del Así gobierno es. británico que está, la puedes poner en español, que está todo detallado, qué tipo de Exacto. visado necesitas, cómo es la vida aquí, términos laborales, de educación, todo está bien detallado. Entonces, la información aquí es clave y que sea de una fuente fiable. Muchas gracias, Mili, por aceptar la invitación, por contarnos tu historia. Espero que esta historia sirva para inspiración y para apoyo a otros migrantes. Gracias, te deseo mucho, mucho éxito y ya nos seguimos viendo. No me quiero Gracias. despedir sin pedirle a la gente que se suscriban al canal, que nos sigan. Bueno, tú no eres creadora de contenido, pero yo sí. Que me sigan en todas las plataformas digitales y que muchas gracias por ver este conversatorio hasta el final. Nos vemos en la próxima, Mili. Muchas gracias. Gracias, gracias, Joseph. Chao. Bye. Gracias.